Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, José, continuando hoy con el libro 6 de Apocalipsis, Revelación, como le llaman muchos, que es el nombre quizás más correcto, y vamos a comenzar este libro sexto, que es un estudio de Apocalipsis 16. Este es el libro sexto de una serie de 8 libros. Vamos a ir continuando la reedición que estamos haciendo hasta que acabemos el libro octavo, y después, pues ya que empezamos con el libro quinto, pues haremos los 4 primeros libros. He estado pensando sobre el tema del Apocalipsis. Yo cambié un poco, antes estábamos todos los días, grabábamos el mismo libro, y cambié un poquito pues para que no fuera tan monótono, pero también se me surge la cuestión de que quizás así también se pueda perder un poquito el hilo. Así que estoy dividido entre las dos cosas. Quizás tal vez cuando acabemos ahora el libro de los 2 pactos, o los folletos, uno de los dos, el que primero acabemos, pues lo que haremos es darle, en vez de 2 días, 3 días al Apocalipsis para avanzar un poquito más rápido, y después pues haremos entonces el jueves otro de los libros diferentes de Stephen Jones, y luego pues el viernes lo dedicaremos a las cosas mías, ¿no? A mis libros. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer de momento. Esperamos que continúe así. Vamos a ver hoy los 2 primeros capítulos de este nuevo libro, el sexto libro de Apocalipsis del doctor Stephen Jones, que se titula Las copas derramadas. Bien, el escenario para el derrocamiento de Babilonia finalmente fue preparado. El juicio de Babilonia y la subsiguiente sanación de las naciones vienen después de que se abre el templo en el cielo. 7 ángeles son liberados trayendo las últimas 7 plagas sobre los sistemas bestias, o los sistemas de las bestias. El último versículo de Apocalipsis 15 nos representa a estos 7 ángeles. Apocalipsis 15:8 dice: Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que acabaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Una situación similar ocurrió 2 veces antes. La primera fue cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo de Moisés. Lo vemos en Éxodo 40 del 34 al 35, que dice: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La segunda ocasión fue cuando la gloria de Dios llenó el templo de Salomón. En 2 de Crónicas 7:1 al 2 dice: Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Esto se repite en 1 de Reyes 8 del 10 al 11 sin nueva información. Parece que los sacerdotes pudieron ministrar
en el templo después de que se cumplieron los 7 días de la fiesta de tabernáculos. Después de pasada la fiesta, parece que la gloria ya se desvaneció, para lo suficiente al menos para que pudieran entrar. Pero como la gloria de Dios parecía interrumpir la actividad del templo, decidieron guardar una segunda semana de tabernáculos en Primero de Reyes 865. Sin duda, esta segunda semana se observó de una manera más normal, entre comillas, en lo que respecta a los rituales del templo. La imposibilidad de entrar al templo se repite entonces en Apocalipsis 15:8, en términos de los vencedores entrando al templo del cielo, pero esta vez se nos da una breve explicación. Los destinados a entrar en el templo en el cielo tendrían que esperar hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. La razón original bajo Moisés y Salomón fue que la gloria había llenado el templo. Entonces, de alguna manera, la gloria es equivalente a las 7 plagas. Es decir, las plagas vienen a través de la gloria de Dios, o son la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios siempre abruma la carne, porque también se revela como el fuego de Dios y el bautismo de fuego. Tal fuego mata la carne, y sólo aquellos cuya carne ya está muerta pueden sobrevivir en la presencia de su gloria. Las 7 plagas están dirigidas contra los gobernantes de Babilonia que se oponen a la voluntad de Dios, pero los vencedores tampoco pueden entrar en el templo del cielo hasta que se complete esta obra. Para ellos es necesario la ley de filiación de Éxodo 22, 29 al 30 y esperar hasta el 8º día para ser presentados a Dios. La gran voz. Apocalipsis 16:1 dice: y oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. La voz realmente nos está diciendo que ha llegado el momento de derrocar Babilonia cumpliendo la fiesta de tabernáculos. Se necesita más de una semana para derrocar una ciudad tan poderosa, por lo que podemos esperar que esto se cumpla en una semana más larga que solo 7 días literales. Así que demos un paso atrás y veamos el amplio contexto de este capítulo. Apocalipsis 14 nos llevó al final de los 7 tiempos del dominio de las bestias, del 2014 al 2017, el tiempo de dominio de las bestias. Ese es el fin, esos años que van entre el 2014 y el 2017. La bestia del mar tuvo dominio exclusivo durante 1260 años, a partir del 529 al 534 y terminando en el 1789 al 1794. Esta bestia fue luego matada en 1798 y volvió a la vida en 1804, es decir, herida de muerte en 1798 y resucitada en 1804, haciendo alianza con la bestia de la tierra que se levantaba al mismo tiempo. Usted sabe que esto se refiere a la herida infligida al papado por Napoleón, que estuvo unos años sin haber papas, pero que después Napoleón restauró el papado para coronarse emperador y claro, él, como quería darse las ínfulas, pues no se conformaba con un cardenal, sino que volvía a nombrar un papa. Juan no nos dice por cuánto tiempo estas fuerzas aliadas continuarían su dominio, pero podemos suponer que su tiempo terminaría cuando terminasen los 7 tiempos en general. Esta es una profecía con respecto a los sistemas bestias. La transición. Mientras tanto, el tiempo de las 7 iglesias se extiende por un periodo de 40 jubileos, del 33 al 1993, que es cuando acaba la edad o la era de Pentecostés. Con la era de la iglesia de la Odisea es con lo que termina la era de Pentecostés, que es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del cautiverio, ocupando la parte final del reinado de Saúl
de 1914 a 1993, esos 7 últimos años. Luego comenzamos un periodo de transición de Saúl a David, de la iglesia de Saúl a la iglesia de David, basado en el patrón visto en 2 de Samuel 5:5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Esta transición de 7 años y medio se cumplió desde el 30 de mayo de 1993 hasta el 30 de noviembre del 2000. Comenzó en Pentecostés de 1993, el aniversario del cumplimiento de Pentecostés en Hechos 2. En este aniversario, mi esposa y yo fuimos a una conferencia en Nashville, Tennessee, para presentarnos, es decir, nuestros corazones, como ofrendas pentecostales en nombre de todos los vencedores. Este fue un acto profético del Dr. Stephen Jones y su esposa. Le pedimos a Dios el bautismo de fuego, el Espíritu Santo, para cocer nuestro pan leudado. Levítico 23:17, sabe que nos dice que se hacía una ofrenda con levadura, la única vez que la levadura, que como saben es símbolo del pecado, era presentada. Y por eso se necesitaba cocerla para que el fuego contrarrestase la levadura. Y es lo que ocurre en la iglesia de Pentecostés, que como era una iglesia leudada, cuando el bautismo de fuego era rechazado, pues la levadura crecía, inundaba toda la masa y el avivamiento se apagaba. Y el Señor tenía que levantar otro fuego, y eso ha sido durante esos 2000 años, digamos, prácticamente 2000 años de la edad de Pentecostés. Bueno, para que cocer nuestro pan leudado, decía el Dr. Stephen Jones, y hacernos sacrificios vivos aceptables para Dios, Romanos 12:1. Este y otros eventos marcaron el comienzo de la transición de 7 años y medio desde Saúl a David, o sea, de la iglesia de Saúl a David. Ya sabe que David y Saúl tipifican la iglesia de la época de Pentecostés, Saúl la de Pentecostés y ya David la de los vencedores, que viene a continuación. La palabra profética nos mostró que a los vencedores en conjunto, que representaban a David, se les había dado su primera cuota de autoridad espiritual. La iglesia bajo Pentecostés no había logrado traer la justicia a la tierra, por lo que este mandato pasó a los vencedores con la unción de tabernáculos. Poco después de la muerte de Saúl, en mayo de 1993, Dios nos instruyó a participar en la campaña de oración del jubileo del 21 al 29 de noviembre de 1993, que era el 46 aniversario del momento en que las Naciones Unidas debatieron la resolución Palestina en 1947. Se nos mostró por Daniel 4:32 que esto sería en realidad un tiempo de guerra espiritual de 7 años que terminaría el 29 de noviembre del 2000. Toda esta guerra se llevó a cabo con la autoridad limitada que se nos dio, muy similar a la autoridad limitada que tuvo David mientras estuvo en Hebrón durante esos 7,5 primeros años. Nuestra guerra entonces alcanzaría su clímax el 29 de noviembre del 2000, que fue el día antes de que terminara la transición de 7 años y medio. La coincidencia de estas dos fechas, 29 y 30 de noviembre del año 2000, fue notable. En 2 de Samuel 5:5 leemos que la transición original estuvo marcada por las ubicaciones de la ciudad capital de David. Reinó 7 años y medio en Hebrón y luego, hacia el final de este periodo, representantes de todas las tribus de Israel vinieron a coronarlo rey de todo Israel, 2 de Samuel 5:3. Solo entonces David conquistó Jerusalén. Fue su primer logro después de recibir la plena autoridad que Dios le había prometido. El patrón de David se repitió proféticamente en el año 2000, en la fiesta de tabernáculos de ese año, que celebramos en Champaign, Illinois. Entendimos que los vencedores que representaban a David estaban siendo coronados con toda la autoridad prometida a ellos, un mes después del 28 al 30 de noviembre de 2000. Se convocó una reunión profética en la que Dios reveló que su propósito era marcar el tiempo de la conquista de Jerusalén por parte de David.
era hora de que trasladara su capital de Hebrón a Jerusalén, y de igual manera, el 30 de noviembre de 2000, decretamos que la capital del reino sería trasladada de la vieja Jerusalén a la nueva. La forma en que se desarrolló para nosotros nos mostró que el 29 de noviembre de 2000 fue el momento en que la Jerusalén terrenal fue derrocada, y el 30 de noviembre el establecimiento de la nueva Jerusalén como la capital del reino de tabernáculos de los vencedores. Sin embargo, lo más importante fue la transferencia de autoridad de la Iglesia, Saúl, entre comillas, a los vencedores, es decir, David. Esto también marcó el cambio de Pentecostés a tabernáculos en lo que respecta al mandato. Durante un periodo de 40 jubileos, o 1960 años, Pentecostés demostró ser inadecuado para cumplir su mandato de establecer el reino en la tierra. Así como David reemplazó a Saúl, así también los vencedores, teniendo una mayor unción a través de la fiesta de tabernáculos, reemplazaron a la Iglesia bajo Pentecostés. Ese es el momento en el tiempo en que se transfiere de alguna forma la autoridad de la Iglesia de Saúl a la Iglesia de David, de la Iglesia en general a los vencedores. Descripción general de las 7 copas del 2000 al 2006-2007 después de Cristo. Luego fuimos guiados a derramar 7 copas de agua y vino en cada fiesta de tabernáculos desde el año 2000 hasta la 7ª copa en el año 2006. Es una serie de actos proféticos que se iban a celebrar durante esos años. Esto se basó en Apocalipsis 16. Cada año tenía un propósito diferente según la revelación de Juan. Durante este tiempo vimos señales y maravillas notables que probaron que en verdad estábamos siendo guiados por el Espíritu. Habiendo aprendido que en la antigua fiesta de tabernáculos se derramaba agua y vino en cada uno de los 7 días de la fiesta de tabernáculos, nosotros también derramamos agua y vino para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo con el agua y el derrocamiento de Babilonia con el vino, que simboliza el juicio. Nuestro trabajo también fue confirmado al superponer las 8 señales milagrosas en el Evangelio de Juan, que profetizan de los 8 días de tabernáculo. Las 8 señales milagrosas de Juan profetizan de los 8 días de tabernáculo. Son 7 y el 8º, que es el día ese de la presentación. La fiesta de tabernáculos será una fiesta de 7 días, pero había un final, el gran día de la fiesta, donde la gente se reunía en una santa convocación, que era en el 8º día, que se trata en el Evangelio. En el gran día de la fiesta se levantó el Señor y tal, ¿no? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, las primeras 7 señales milagrosas ocurrieron antes de la muerte y resurrección de Jesús, mientras que la última señal ocurrió después de su resurrección. Estas señales dieron mucho significado a nuestro trabajo de tabernáculos desde el 2000 al 2006, con 2007 representando entonces el 8º día de tabernáculos. Las 7 copas de vino son el lado del juicio de la profecía, porque son plagas dirigidas contra Babilonia, las plagas de Apocalipsis, dirigidas para derribar Babilonia. Las 7 copas de agua son el lado positivo de la profecía, pues significan la efusión del Espíritu Santo que establece el reino de Dios en la tierra, es decir, el tan cacareado y profetizado último gran avivamiento mundial, que ustedes conocen también por los libros Finisterre al borde del Jordán, mi libro Finisterre al borde del Jordán, y por el propio blog Tabernáculos, Último Gran Avivamiento, que así se titula el blog. El agua, pues, es la libación que se derrama durante los 7 días de la fiesta de tabernáculos en el templo antiguo. En el Evangelio de Juan, cada día de la fiesta de tabernáculos está representado por un semellón, en griego semellón, es decir, una señal milagrosa que Juan presenta en su Evangelio. Hay 8 señales en el Evangelio de Juan, una para cada uno de los 8 días de la fiesta de tabernáculos. De estas, las primeras 7 se realizaron antes de la cruz, mientras que la 8ª señal ocurrió después de la resurrección de Cristo. Las 8 señales en Juan son las siguientes. 1. Primera, Juan 2, del 1 al 11, en las bodas de Canaán. Segunda,
Juan 4, 46 a 54, el hijo del noble sanado. Tercera, Juan 5, del 1 al 13, el hombre enfermo en Betesda sanado. Cuarta, Juan 6, del 4 al 15, la alimentación de los 5.000. Quinta, Juan 6, del 16 al 21, caminando sobre el agua. Sexta, Juan 9, del 1 al 7, el ciego sanado. Séptima, Juan 11, del 1 al 44, Lázaro resucitado de los muertos. Y las 8, la ponemos un poquito separada ahí, para distinguirla de las demás. Juan 21, del 3 al 11, los 153 peces atrapados en la red. Ustedes saben que por gematría, y esto yo lo aprendí pues también del doctor Stephen Young, el 153 es un número que simboliza los vencedores. La gente madura, los peces grandes, simbolizan los 153 peces grandes que simbolizan los vencedores, la gente que llega a la filiación plena o a la madurez plena. El propósito de estas señales era manifestar su gloria, la gloria de Jesús. Juan 2:11. Ese es también el propósito de la fiesta de tabernáculos, que profetiza la transformación de los santos en un cuerpo glorificado. Es decir, de los vencedores reciben el cuerpo glorificado en ese octavo en la fiesta de tabernáculos. Vemos que el agua que fue al vincular estas 8 señales con la fiesta de tabernáculos, vemos que el agua que fue derramada durante 7 días profetizaba la obra del Espíritu Santo. Fuimos guiados a derramar copas de agua y vino entre el 2000 y el 2006, creyendo que estábamos estableciendo decretos proféticos en los tiempos señalados. Ellos pues recibieron esto del Señor, actuaron en consecuencia y fueron pues actos proféticos. Ustedes juzgarán y la historia juzgará si estas cosas tuvieron resultados. Yo, por lo que he leído de Stephen Young, he visto muy claramente que siempre los han tenido. La historia completa es demasiado larga y compleja para repetirla aquí, pero cualquiera puede leer el resumen de los eventos en mi libro Las guerras del Señor, una breve historia de la guerra espiritual en nuestro tiempo. Ahí el Stephen Young relata pues toda esa historia biográfica de estos actos proféticos de guerra espiritual que ellos han estado haciendo durante muchos años. Las 7 copas de agua y vino se derramaron en los siguientes lugares. 1, Champaign, Illinois, en la tierra, el 22 de octubre del 2000. Por Austin, Minnesota, supongo que será, perdónenme, no sé cuál es esta, por Austin no sé, discúlpenme, porque desconozco las iniciales de los estados. En el Mar Lago Huron, el 9 de octubre del 2001. Fridley, MN, supongo que sí será Minnesota, en el río Mississippi, el 27 de septiembre del 2002. Chandler, AZ, creo que es Arizona, en el Valle del Sol, 17 de octubre del 2003. Washington, D.C., en el Trono de la Bestia, en Scott Circle, el 6 de octubre del 2004. Fruita Co., en Colorado, supongo que será, en el río Éufrates, 26 de septiembre del 2005, y Babylon, New York, sobre Misterio Babilonia, el 7 de octubre del 2006. La 7ª copa de vino se derramó en Babilonia, Nueva York, no en la fiesta de tabernáculos, sino en el día de la expiación. La semana siguiente condujimos a Reading, Pensilvania, para celebrar nuestra conferencia de tabernáculos en el Hotel Abraham Lincoln, lo que significaba la liberación de los esclavos de Babilonia. Allí ensayé la progresión de la profecía con respecto a las 7 copas y le dije a la gente que debíamos esperar ver el comienzo del colapso del sistema económico dentro de un año. Entonces no fue una sorpresa cuando comenzamos a escuchar sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo que se informó en los principales medios de comunicación de 2007. A medida que la crisis se profundizó, provocó la crisis bancaria de septiembre de 2008, desencadenando lo que ahora se conoce como la Gran
la gran recesión. Si bien la propaganda del gobierno intenta hacer parecer que todo está bien y que hemos visto una recuperación, la verdad es que ninguno de los problemas bancarios subyacentes se han solucionado. Los bancos simplemente fueron rescatados para que tuvieran suficiente dinero para continuar con las mismas prácticas que causaron los problemas originales. El mercado de valores fue apuntalado artificialmente, por lo tanto el próximo colapso puede ser mucho mayor y saben ustedes que estamos a punto de verlo comenzar. El templo reconstruido. Otro tema relevante para la profecía actual es la revelación de Ageo sobre la glorificación del nuevo templo. Recuerde que la gloria abandonó el templo de Salomón poco antes de que los babilonios lo destruyeran. Jeremías profetizó que la gloria se apartaría de Jerusalén como se había apartado del tabernáculo de Silo. Jeremías 7, del 12 al 14, 3 siglos antes. Ezequiel realmente vio la gloria alejarse del templo en Jerusalén. Ezequiel 10:4 y 18 y capítulo 11, 23. Vemos que la gloria se alejó. Después del cautiverio en Babilonia, muchos de los cautivos regresaron para reconstruir Jerusalén y construir un segundo templo. Ageo profetizó durante ese tiempo alentándolos a reconstruir. Luego profetizó en Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Por supuesto, ese segundo templo no fue tan glorioso como el templo anterior de Salomón. Más tarde, cuando el rey Herodes desmanteló el templo y lo reconstruyó durante la época de Cristo, lo hizo algo comparable al templo de Salomón. Sin embargo, el verdadero problema no estaba en la arquitectura, sino en la gloria de Dios. Sabemos que la gloria de Dios no llenó ese segundo templo, tampoco llenó el de Ageo, tampoco tenía el arca del pacto, sin la cual hubiera sido imposible que la gloria llenara cualquier tiempo terrenal. Desde un punto de vista legal, Dios había abandonado Jerusalén como abandonó Silo. La presencia de Dios dejó Silo cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y eso estuvo marcado por el nacimiento de Icabod, que significa la gloria se ha ido, uno de los hijos, cuyo nombre significa la gloria se ha ido, 1 Samuel 4, 21 al 22. De manera similar, el arca de Dios fue retirada por Jeremías y nunca regresó a Jerusalén, a pesar de algunos informes que dicen que fue enterrada en Jerusalén. El asunto es que la profecía de Ageo no se cumplió en ese segundo templo, ni podría cumplirse. El templo que había de ser glorificado estaría hecho de piedras vivas, 1 de Pedro 2:5, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra del ángulo, Efesios 2:20. Este templo fue glorificado en un sentido pentecostal en Hechos 2:4, pero la Iglesia nuevamente perdió la gloria junto con los dones del Espíritu cuando dejaron de producir el fruto del Espíritu. Es decir que el templo en Jerusalén, si se llega a construir, que es probable que no, es muy probable que no lo sea, nunca será llenado, habitado por la gloria del Señor, tampoco, porque ya vino en Pentecostés sobre el tercer templo, que es el auténtico tercer templo, no este otro que quieren reconstruir los sionistas. Los avivamientos del Espíritu Santo trajeron la gloria de regreso en parcelas limitadas y en lugares limitados a partir de entonces durante la era pentecostal, pero desde 1993 y más particularmente desde el 30 de noviembre del 2000 se ha preparado el escenario para el regreso de la gloria de Dios para llenar un nuevo templo en la era de tabernáculos. Es decir, aunque ha habido una transferencia de poder y la unción de tabernáculos espiritualmente, pues hay algunos precursores que la han recibido, sin embargo, pues la fiesta realmente no se ha cumplido, es decir, que tiene que haber un derramamiento de tabernáculos que también será muy pronto, si Dios quiere. La ley de los 7 tiempos se aplica también a la desolación del templo. El segundo templo se completó el 15 de marzo del 515
a.C., Esdras 6:15. La profecía de Ageo de la glorificación del templo no ocurrió cuando se dedicó el templo en la fiesta de tabernáculos de ese año, Ageo 2:1. En cambio, se aplazó por 7 tiempos, es decir, 2520 años, hasta octubre del 2006. Es significativo que este ciclo de 2520 años terminara en el momento en que derramamos la séptima copa en Babilonia, Nueva York, el 7 de octubre del 2006. Bien, y vamos rapidito con el capítulo 2, que se titula El ángel de la redención. Perdón. Bien, los 7 ángeles que derraman las 7 copas de vino tienen cada uno su día. Su propósito es cumplir el significado profético de las libaciones en uno de los 7 días de tabernáculos. En ninguna otra parte de las Escrituras se explican proféticamente las libaciones, pero Juan las revela con detalles específicos. Según mi propia revelación, los 7 ángeles se llaman así. Es la propia revelación del Dr. Stephen Jones. Ustedes la toman si quieren y si no, pues no la toman. El ángel de la redención. 2. El ángel de la limpieza. 3. El ángel de la aparición de los hijos o el ángel de las aguas. 4. El ángel del aliento que todo lo consume. 5. ángel, el ángel vencedor de la carne. El 6. el ángel de la influencia pura. Y el 7. ángel de la plenitud de Dios acercada. Apocalipsis 16:1 identifica las 7 copas como contenedoras de la ira de Dios. El versículo anterior, Apocalipsis 15:8, identifica estos juicios como las 7 plagas, lo que vincula el evento con el juicio divino sobre Egipto cuando Dios redimió a Israel de la casa de la esclavitud. La principal diferencia es que hubo 10 plagas en Egipto, pero solo hay 7 en Babilonia. Hoy la palabra plaga significa enfermedad o dolencia, pero el significado es más amplio en las Escrituras, porque cuando las plagas azotaron Egipto, la mayoría de ellas no involucraron enfermedades. La plaga de granizo, por ejemplo, no tuvo nada que ver con la enfermedad, ni tampoco la plaga de tinieblas durante 3 días. Estas plagas fueron diseñadas para cambiar la voluntad de Faraón para que liberara a Israel. Ese también es el propósito de las 7 plagas sobre Babilonia, para que Babilonia suelte los mandos, los globalistas se vayan y dejen el gobierno a Jesucristo y sus vencedores. Las leyes de redención. Apocalipsis 16:2 dice: y fue el primer ángel y derramó su copa en la tierra, y se convirtió en una llaga repugnante y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta llaga repugnante y maligna no es literal, es una enfermedad espiritual que aflige a todos los que adoran el dinero, a todos los que persiguen la riqueza como una prioridad por encima del reino de Dios. Tales personas están esclavizadas a la tierra y a su propia carnalidad. Al principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vendió a la tierra porque no podían pagar su deuda con la ley. Sabemos esto porque un redentor no solo obtiene un esclavo, sino que también se hace responsable de la deuda, es decir, la maldición de la ley, contraída por ese esclavo. Dios hizo responsable a la tierra por la maldición de Adán en Génesis 3:17, diciendo: maldita será la tierra por tu causa. Luego muestra en Génesis 3:19 que la tierra esencialmente era dueña de Adán y finalmente reclamaría su cuerpo cuando él muriera. No obstante, Dios también proporcionó leyes de redención mediante las cuales el hombre podría ser redimido por un pariente cercano. Levítico 25:48-49, el redentor de la sangre o el pariente redentor. El vengador de la sangre, o el pariente de redentor, que es mejor traducido así. Cambiando así de amo y permitiendo que el esclavo trabajara para un pariente que lo amara. Levítico 25:53. En el caso del cautiverio babilónico, Dios vendió a su pueblo a Babilonia a causa de su pecado y por extensión su cautiverio duró 7 tiempos. La liberación en el momento de la redención es realizada por el ángel de la redención al final de la era.
El ángel de la redención, obviamente, es llamado para redimir al pueblo de Dios de Babilonia, según el patrón establecido en tiempos de Moisés. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque erais el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros antepasados. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Redimir es comprar una propiedad que ha sido vendida a otra persona, generalmente como pago de una deuda. Cuando Jesús murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado, pagó un precio de redención muy alto. Él no robó a esas personas que estaba redimiendo, se hizo de manera lícita según las leyes de la redención. Así también, cuando Dios redime a su pueblo de Babilonia, no tiene la intención de robárselos a los babilonios, sino de redimirlos legalmente. Deuteronomio 7:8 también nos dice que Dios redimió a Israel para cumplir su juramento, y este versículo nos muestra que la redención era parte del nuevo pacto. La redención de Babilonia fue predicha en Isaías 48:20, que dice: Salid de Babilonia, huid de los caldeos, declarad con voz de júbilo, proclamad esto, enviando hasta los confines de la tierra, decid: Yahvé ha redimido a su siervo Jacob. Esencialmente, Isaías estaba profetizando los eventos de Apocalipsis 16, comenzando con el primer ángel, el ángel de la redención. Día 1, el Salmo 105. El primer día de tabernáculos, en el momento en que el sacerdote derramaba las copas de agua y vino en el altar, se cantaba el Salmo 105. Este salmo repasa la historia de la redención de Israel cuando Dios envió las diversas plagas sobre la tierra de Egipto. El versículo 23 comienza esta sección. 23. Israel también entró en Egipto, así habitó Jacob en la tierra de Cam. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Hicieron sus maravillas entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas y, puntos suspensivos, no lo cita todo, convirtió sus aguas en sangre. Su tierra se llenó de ranas. Habló y vino una nube de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y dio también a todos los primogénitos en su tierra. Bueno, es un versículo resumido, ¿no? El Salmo 105, entonces, habla del significado y propósito de la primera libación en los tabernáculos. Está claro que el primer propósito de la fiesta de tabernáculos es traer plagas, primero sobre Egipto, pero luego sobre Babilonia, para redimir a su pueblo de la casa de esclavitud. La razón por que las plagas fueron necesarias fue porque Él hizo que sus corazones aborrecieran a su pueblo. Salmo 105, 25. En otras palabras, Dios hizo que los egipcios aborrecieran a su pueblo para inducirlos a poner a Israel en cautiverio. Pero al final, después de 10 plagas, el Salmo 105, 38 dice: Egipto se alegró cuando partieron. También leemos en el Salmo 105, 37, entonces los sacó con plata y oro, una referencia a Éxodo 12, 35. Esto fue para cumplir la ley de Deuteronomio 15, del 13 al 15, que habla de liberar a los esclavos. Y cuando lo liberéis, no le despediréis con las manos vacías, lo alimentarás generosamente de tus ovejas y de tu era. Perdón, aquí es cuando lo liberes. Vamos a repetir esto. Y cuando lo liberes, no lo despedirás con las manos vacías, lo alimentarás generosamente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar. Le darás según el Señor tu Dios te ha bendecido, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te redimió. Por eso te mando esto hoy. Por lo tanto, en nuestra redención de Babilonia, Dios volverá a cumplir su ley al proveer para los redimidos liberalmente.
Babilonia ciertamente ha sido bendecida por el trabajo del pueblo de Dios a los que ha esclavizado, y por esta razón Babilonia debe dar generosamente a sus esclavos libres, como el Señor tu Dios te ha bendecido a ti. O sea, Babilonia, tendrá que haber una transferencia de riqueza de Babilonia a los siervos del Señor. Muchos han recibido esta revelación de la transferencia de riqueza, pero pocos la entienden en términos de la ley de la redención. Aún así, no se requiere el entendimiento de los hombres para que Dios cumpla su palabra que está profetizada en su ley. El cumplimiento se basa en la promesa, voto o juramento del nuevo pacto que Dios ha hecho a Abraham, Isaac y Jacob, a todos los profetas y apóstoles en años posteriores que recibieron una revelación similar. La primera parte del mismo salmo nos dice específicamente que esta redención era parte del nuevo pacto que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Salmo 105, 7 al 10 dice: Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Se ha acordado para siempre de su pacto, de la palabra que mandó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac, y lo confirmó a Jacob, por estatuto a Israel, por pacto perpetuo. El propósito final de la redención de Israel se ve en la conclusión. El Salmo 105, 43-45 dice: 43. Y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con júbilo. El 45. Para que guarden sus estatutos y observen sus leyes. Alabado sea el Señor. Según las leyes de la redención, al esclavo redimido no se le daba la libertad de hacer lo que quisiera, sino que se convertía en esclavo de aquel que lo redimía. Levítico 25 al 53 dice, claro, si eras liberado o redimido por un pariente, se supone que el pariente te iba a tratar mejor que el otro, ¿no? El amo anterior. 53. Como hombre contratado cada año, el esclavo estará con él, su redentor. No se enseñoreará de él con severidad delante de tus ojos, porque el esclavo es un pariente cercano. Por eso el mismo apóstol Pablo, que comprendió claramente que Cristo lo había redimido de la esclavitud de la vieja Jerusalén, se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, pero refutó la idea de que la gracia que lo había salvado también le había dado la libertad para pecar, Romanos 6 del 1 al 2. Él explicó esto más adelante en Romanos 6:19 diciendo: porque así como presentasteis vuestros miembros, es decir, las partes del cuerpo, como esclavos a la impureza y a la iniquidad viene de la palabra griega anomia, que significa anarquía, sin ley, para más iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Lo que Cristo ha hecho por nosotros a nivel personal, redimiéndonos de la esclavitud, de la iniquidad, de la anarquía, establece el modelo para una liberación a un nivel mayor, una liberación mundial de la esclavitud de los sistemas babilónicos o bestiales del gobierno injusto del hombre, que han estado gobernando pues desde la época de Babilonia hasta ahora, que ya se les acabó su turno y ahora están en un periodo de desalojo. Por lo tanto, cuando Babilonia sea derrocada por los 7 ángeles y cuando el pueblo de Dios sea liberado del cautiverio a esta gran escala, el reino de Dios se establecerá en la tierra en territorio real y las leyes de Dios se convertirán en la norma de justicia para que todos la obedezcan. Supongo que será de justicia y rectitud, pero bueno, la norma de justicia era para que todos obedezcan. Todos deben obedecer las leyes del rey que los ha redimido y perderán la libertad de pecar, es decir, ya no habrá libertad para poder pecar. En la actualidad muchos han pensado, pero tampoco se querrá pecar, ¿verdad? Cuando el Señor llena el corazón, uno ya no quiere pecar. En la actualidad muchos han pensado que la verdadera libertad es el derecho a pecar, pero Dios les cambiará el corazón, lo que decíamos. Entonces entenderán que el mismo deseo de pecar pone a los hombres en esclavitud a la iniquidad en el sistema babilónico, pero Cristo vino a redimirlos de la esclavitud de sus propios deseos carnales y a liberarlos, como esclavos
a la justicia para santificación. Las primeras copas derramadas en el año 2000. En octubre del 2000 fuimos guiados a realizar una conferencia de tabernáculos en Champaign, Illinois, creo que se dice. Allí derramamos las primeras copas, agua y vino sobre la tierra como testimonio del comienzo del juicio sobre Babilonia y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. Como escribí anteriormente, esto llegó al final de las 7 trompetas de la campaña de oración del jubileo contra Misterio Babilonia, 1993 al 2000. Durante el año 2000 recibimos mucha revelación acerca de las rosas, la rosa de Sharon en hebreo, y las bodas. Recibimos mucha revelación acerca de la rosa de Sharon y las bodas. Luego programamos nuestra fiesta de tabernáculos para que se llevara a cabo en un hotel recién remodelado en Quincy, Illinois. Sin embargo, un grupo de ministros vino de Chicago para amenazar al dueño del hotel por permitirnos reunirnos allí. Creían que éramos una especie de grupo de odio, porque nos atrevemos a llamar pecado al comportamiento homosexual y porque no creemos que el Estado de Israel sea el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la reunión de la casa de Israel. Aún así, cuando estos ministros cristianos tuvieron su reunión con el dueño del hotel en Quincy y mencionaron el hecho de que no creíamos que el Estado de Israel fuera el verdadero Israel, un rabino en la reunión les dijo que teníamos razón. Dijo que los judíos eran Judá, no Israel. El gerente nos dijo que este rabino fue ignorado y tratado como un paria durante el resto de la reunión. Qué irónico que seamos condenados por unos cristianos y defendidos por un rabino que sabía de lo que hablaba. Los ministros cristianos incluso amenazaron con presionar a los padres de la ciudad de Quincy para que retiraran la licencia para operar en el hotel, así que no hubo más remedio que cancelar nuestra reunión. Entonces, gracias a estos ministros, fuimos guiados al lugar elegido por Dios, Champaign, Illinois. Así fue como llegamos a comprender la conexión entre la primera copa de vino y las bodas de Caná. Teníamos que tener Champaign para las bodas de Caná. Unos 10 minutos después de cambiar el lugar de la reunión, recibí una llamada telefónica de una mujer en Idaho que me preguntaba si podía realizar la ceremonia de boda para ella y su prometido en la conferencia. Su nombre era Sharon, por supuesto, y como Champaign significa una llanura, entonces supimos que Dios había dispuesto una boda en Champaign para que fuera paralela a la fiesta de bodas de Caná, a la fiesta de las bodas de Caná. Y así realicé la boda el 20 de octubre de 2000 al comienzo de la conferencia de tabernáculos. Esta boda significó el momento en que David fue coronado rey sobre todo Israel, después de haber reinado en Hebrón durante 7 años y medio sobre la tribu de Judá. Se dice que un monarca está casado con la nación, por lo que sabíamos que los vencedores, simbolizados por David o representados por David, habían sido coronados con plena autoridad en esta fecha en el año 2000. Habíamos hecho la campaña de oración jubilar con autoridad parcial desde 1993, pero se necesitaba toda la autoridad para completar la obra de derramar las 7 copas de agua y vino entre el 2000 y el 2006. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Dios mediante, ya será la próxima semana. Nos meteremos con el capítulo 3, que se titula El ángel purificador, y depende de su largura, pues leeremos el capítulo 4, incluiremos los dos o uno solo. Hasta entonces, queridos amigos, hermanos, cuídense, pásenlo bien y que Dios les bendiga mucho.